Saludo para todos mis hermanos y amigos en el nombre del Señor Jesucristo. Como siempre, una vez más, les damos la bienvenida a este programa. El propósito de transmitir este mensaje es de ayudarles a ustedes, hermanos, a ustedes, amigos, a comprender las Escrituras y con la ayuda del Señor señalarles el camino para escapar de tanto engaño, de tanta mentira, de tanta cosa que está llenando a este mundo en este momentico. Bien, el asunto es el siguiente. Nosotros sabemos que Satanás está haciendo su trabajo, eso lo sabemos. Él vino para matar, hurtar y destruir, y él lo está haciendo de todas las maneras y utilizando todas las herramientas a su alcance. Pero, ¿cree usted que Dios está quieto? ¿Cree usted que Dios permanece indiferente ante esta situación? ¿Cree usted que Dios está tranquilo mientras el mundo se hunde en la destrucción, en las tinieblas, en la oscuridad? No, Dios está aquí. Y Él está haciendo su trabajo. Él está haciendo lo que Él sabe hacer. Manifestar su gloria, manifestar su poder. Y así como el diablo tiene sus instrumentos de destrucción y de muerte, así como el diablo tiene sus ministros, porque la Biblia dice que el diablo tiene ministros, tiene pastores, la Biblia habla de las puertas del infierno, ¿no? La Biblia habla de las puertas del infierno. Y bueno, yo quiero que hablemos de eso. Capítulo 16 y el versículo 13 de San Mateo. Capítulo 16 y el versículo 13 de San Mateo, vamos a leer ese párrafo. Yo voy a hacer un recuento aquí, usted lo va a estudiar en su casa. Y vamos a hacer un recuento de lo que sucede en este párrafo de la Biblia. Dice la palabra del Señor que Jesús, estando reunido con sus discípulos, Él les pregunta a ellos y les dice, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente de lo que yo hago? ¿Qué dice la gente de mi ministerio, de mi trabajo? ¿Qué han escuchado ustedes de hablar de mí? Los discípulos responden y dicen, bueno, por ahí la gente dice que usted es Elías, que usted es alguno de los profetas. Algunos incluso dicen que es Juan el Bautista que resucitó y que por eso obra poder en él. Y entonces esos son los comentarios buenos que hacía la gente. Los discípulos no le dicen a Jesús, por ahí hay unos que dicen que usted es el diablo, que usted está endemoniado, que usted está loco, porque también eso decían de Jesús. Pero ellos se quedan con los comentarios buenos. Y bueno, yo quiero que traigamos esas palabras aquí a este tiempo porque también vale la pena qué dice la gente de Jesús hoy, qué dicen las iglesias. Primero, y saber qué es Jesús. Bueno, ¿y qué es Jesús? ¿Qué es Jesús? ¿Jesús es un personaje que se quedó en la historia? ¿O Jesús es ese Dios que murió, que resucitó y que volvió a descender en el poder de su Espíritu Santo y que Él está vivo? Porque el poder del evangelio es presentar un Cristo vivo, no un Cristo muerto, no un Cristo en la historia. Es presentar un Dios que está presente hoy. Eso era lo que hacían los apóstoles. Y por eso ellos decían, es que Él es el que hace todas estas señales, estos milagros. Ustedes lo crucificaron, lo mataron, lo sepultaron, pero Él resucitó. Se levantó al tercer día y nos dio el Espíritu Santo y Él es el que hace todas estas maravillas y estos prodigios. Es decir, que los apóstoles no estaban presentando a un Cristo muerto, estaban presentando a un Cristo vivo, alguien que se mueve en la escena, alguien que prueba su poder. Y entonces dice Jesús, bueno, ¿y qué dice la gente de mí? Y entonces ya ellos le dicen, ¿no? Todo lo que la gente dice, pero a la pregunta de Jesús a los discípulos, a ellos que lo han visto, que lo conocen, que han visto su poder, que caminan con Él, que son testigos de sus maravillas, y Él les dice, ¿y ustedes qué dicen? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro hace esa confesión, claramente Pedro es un judío, Pedro tiene conocimiento de las Escrituras y Pedro sabe que Cristo es Dios entre los hombres. Así que Pedro, de una manera indirecta, le está diciendo, tú eres Dios manifestado en carne.
Y entonces Jesucristo le dice a Pedro, bienaventurado eres Pedro. Feliz usted, Pedro. La palabra bienaventurada quiere decir feliz. Bien lo que has dicho. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bien. Entonces el Señor le está hablando a Pedro de una roca. De una roca. Pero ¿cuál es esta roca? ¿Cuál es esta roca? Los cristianos dicen que Jesús, los católicos dicen que Pedro. Pero resulta que la roca sobre lo que la iglesia de Cristo está edificada es la revelación. Esa palabrita, revelación. Esa palabrita revelación a la que le tienen miedo todas las religiones. Le tienen miedo todas las iglesias. No importa, hábleme de la iglesia que usted quiera, pero todos los sistemas religiosos del mundo le tienen miedo a la revelación. ¿Por qué? Cuando la revelación viene a un hombre, no importa quién sea, hay una cosa bien especial, la revelación siempre viene a uno de los más insignificantes, de los más pequeños, de los que nadie tiene en cuenta. Pero cuando la revelación viene, ese pequeño, ese insignificante, ese don nadie, pone a temblar a todo el mundo. Pone a temblar a todo el mundo. Podemos hacer un recorrido por la historia. ¿Quién era Moisés? ¿Quién era Moisés? Un viejito de 80 años cuidando ovejas por allá en un desierto, de aburrido de la vida, pensando en cuántos problemas y cuántos fracasos había tenido en la vida y en cuántos problemas se había metido. Pero un día cualquiera, este Moisés tiene una revelación. Y sabe que de eso se ríen las religiones y los religiosos. Hay una cosa bien especial, ellos se burlan de eso. A Moisés le habló una mata de rastrojo. A Moisés le habló una mata de rastrojo que estaba prendida, que echaba candela y que Moisés se fue a ver por qué esa cuestión ardía, que la encendió. Y una cosa bien especial que le llama la atención a Moisés es que la zarza arde y arde y arde, pero la zarza no se seca, no se quema, no se consume. Y él dice, bueno, ¿y esto qué es? Y mientras él se está preguntando, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? De ahí de eso que él no sabe qué es, sale una voz que le dice, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que tú estás es santo. Yo he descendido a librar a mi pueblo Israel de la esclavitud de Egipto, porque he visto su aflicción. Y tú me vas a hacer el favor y los vas a sacar de Egipto. ¿Qué es eso? Revelación. Revelación. Ahora bien, yo sé que su iglesia no cree en revelación hoy. Porque a hombres como Moisés, el diablo les tiene miedo. Porque hombres como Moisés, el diablo tiembla. Le tiemblan las rodillas cuando aparece un personaje con esas capacidades. Si yo preguntara hoy, ¿ustedes creen que Dios puede levantar un Moisés hoy en este tiempo? ¿Qué dicen ustedes? Los pentecostales dicen que no. Los trinitarios dicen que no. Y los católicos menos. Pero ¿será que Dios puede levantar a un Moisés en este tiempo? ¿Qué dicen ustedes? O mejor aún, ¿qué dice la Biblia? Porque la Biblia a mí me dice que va a venir Moisés y Elías. Los dos van a venir juntos. Un día estos van a aparecer por ahí. Yo no sé cómo se lo imagina usted, pero ellos deben de venir. Van a aparecer. Van a aparecer. Para saber que esos dos personajes son de Dios, ¿qué va a necesitar usted, hermano y amigo que me escucha? A ver, ¿cómo va a saber usted que esos personajes son enviados del cielo? Este Moisés ya sabemos lo que hizo en el pasado. Puso a temblar al faraón, lo destruyó, sacó al pueblo de Israel con un palo. No necesitaba sino un palo, no más, no necesitaba sino un palo, que era todo lo que tenía. Moisés no tenía títulos teológicos. Moisés no venía auspiciado por una religión poderosa o por una superiglesia.
Moisés no lo enviaba ningún sacerdote, ningún emperador, ningún rey, pero viene lleno del poder del Espíritu Santo y desafiando a todo el mundo, y nadie se le paró por delante. Y así como Moisés, hablamos de Elías. Elías fue a alguien más por el estilo. Aparece de la nada. Un hombre con revelación de Dios. Un hombre con revelación de Dios. Y un día cualquiera se le presenta al rey y le dice: vive al Señor a quien yo sirvo, que no va a caer agua sino cuando yo diga. No va a llover sino cuando yo mande. Ni siquiera dijo que por la palabra de Dios. Dijo que por su palabra. Es decir que Elías está hablando en lugar de Dios. Y no dijo más nada, se fue, se perdió. Y se perdió Elías y se perdió el agua también. Y tremendo problema porque la gente se estaba muriendo de hambre, no llovía. Y yo no sé por qué causa el rey lo mandó a buscar y dice que lo buscaba hasta debajo de las piedras. Y Elías, Dios lo escondió. Hasta el día en que Dios le dijo que se presentara, hizo llover. Hizo llover. Pero antes viene un desafío. Elías. No sabemos quién es el papá, no sabemos quién es la mamá. No sabemos, de Elías no se sabe nada. Elías salió de un pueblo llamado Tisba, es todo lo que se sabe de Elías. Un tisbita. Elías, tisbita. Venía de la ciudad de Tisba, se salió de ahí, pero ni idea, no sabemos de la familia ni nada. Pero un hombre con revelación de Dios. Y puso a temblar al rey, puso a temblar a los grandes sacerdotes de la época, prácticamente los pulverizó. Mató a los falsos sacerdotes y puso en alto el verdadero culto y la verdadera adoración a Dios. Y resulta que mi Biblia dice que ese espíritu de Elías viene otra vez. Debe de estar aquí en este tiempo. Hoy el espíritu de Elías debe de estar aquí en alguna parte. ¿En una iglesia? ¿En una religión? ¿O en un hombre? ¿Dónde estará ese Elías hoy? A ver, ¿dónde está ese Elías? Hay un poquito de preocupación en algunos hermanos por el programa anterior, porque titulé el programa ¿Por qué el anticristo es más poderoso que Cristo? Es una pregunta. Y bueno, yo repito la pregunta ahorita. Porque resulta que cuando un hombre aparece lleno del Espíritu Santo, parado por la palabra de Dios, obrando las maravillas de Dios, haciendo lo que Dios manda que se tiene que hacer, todas las religiones dicen que es el anticristo. Tremendo, ¿no? Todas las religiones dicen que ese personaje es el anticristo. Viene un hombre predicando el evangelio, haciendo el bien, predicando la verdad, dándole la cara a todo el mundo, desafiando a todos los hipócritas del mundo, y entonces dicen, eso es el diablo. Pero resulta que ese diablo, ahí sí que a la gente llama diablo, no es más ni nada menos que el Espíritu Santo metido en un hombre. Y tan así es que ni los teólogos, ni los maestros, ni los sabios del planeta se le paran al frente siquiera para preguntarle, para escucharlo, para interrogarle o saber qué trae o qué enseña. Pero si le dicen a la gente, cuidado, no escuchen a ese tipo, no hablen con él, no lo reciban en su casa, no traten con él. ¿Sí? Y ellos huyen, los líderes le huyen a esa clase de personas. ¿Qué trae esa persona? Revelación. Revelación. Y eso es lo que usted recibe, mi estimado hermano y amigo, cuando escucha esta palabra y la cree. Por eso esa iglesia que tiene revelación, esa iglesia que no tiene un rótulo, no tiene una personería jurídica, porque ni siquiera tiene personería jurídica, porque el gobierno no sería capaz de darle personería jurídica a un hombre con revelación de Dios, porque a ese hombre el gobierno también le tiene miedo. También le tienen miedo. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, todos le tenían miedo. Tanto el gobierno como la religión le tenían miedo, porque con la fuerza de la razón y con sus argumentos nunca pudieron echar por el suelo su doctrina. ¿Por qué lo mataron? Porque él dijo que era hijo de Dios. Ese fue el delito. Ser hijo de Dios es un delito en este mundo. Ser hijo de Dios es un problema en este mundo. Pero era el hijo de Dios. Era porque él lo dijo o porque lo demostró. Lo demostró.
lo demostró. Por eso cuando usted se para por esta palabra y por este evangelio, hermano, usted se va a convertir en un anticristo para su iglesia, para su pastor, para sus líderes, porque Dios a usted lo hace más poderoso que esos personajes. Cuando los discípulos comenzaron a predicar el evangelio, los primeros capítulos del libro de los Hechos, pero me gustaría mucho que se estudie el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de los Hechos. Los apóstoles vienen hablando con un poder y con una autoridad porque han conocido a Jesús y vienen predicando a Jesús, y los sacerdotes y los líderes de las religiones de la época no sabían qué hacer con ellos. Los cogían y los metían a la cárcel y resulta que el Espíritu Santo les abría la cárcel y salían y no se daban cuenta por dónde salieron, porque por ahí dice la Biblia que cuando llegaron a buscarlos algunos enviados por los sacerdotes, los habían metido en la cárcel. Y los sacerdotes mandaron a unos mensajeros, va, tráiganme a esos bullosos que los metimos a la cárcel. Ellos fueron por los apóstoles y encontraron a los guardias parados en la puerta, los candados cerrados, todas las rejas con toda seguridad, pero cuando se metieron allá adentro no había nadie adentro. Y mientras ellos vienen y traen la respuesta diciéndole a los sacerdotes, vea, no encontramos a nadie allá, fuimos a buscarlos. Llegó un mensajero por ahí y dijo, vea, esa gente que ustedes están buscando, están por ahí en el templo predicando. Y se fueron a buscarlos al templo, a perseguirlos, a preguntarles. No entendían nada de lo que sucedía con los apóstoles, pero no eran capaces de creer. No eran capaces de creer. Los castigaron, les daban madera, les ordenamos que no hablen en ese nombre, no prediquen ese evangelio, no prediquen esa palabra. Y entonces ellos les dicen, juzguen ustedes. Si es menester obedecer a Dios, si es menester obedecer a los hombres antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso es lo que pasa con nosotros. No podemos dejar de hablar de esto, porque hemos visto, porque hemos oído, porque sabemos que esta Biblia es verdad. No podemos dejar de predicarla. No importa que las iglesias prohíban predicar la Biblia, no importa que los pastores digan que esto no se puede enseñar, tenemos que predicarlo. Créanos o no nos crea, es problema suyo si usted le cree o no le cree a Dios. Pero así es esto del evangelio. Se levantó por allá un hombre Gamaliel para calmar las cosas y le dice al pueblo y a la gente, varones israelitas, yo les aconsejo que dejen a esos hombres tranquilos. Déjenlos. Que si eso no es de Dios, eso se acaba solo. Pero si eso es de Dios, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Porque cuando usted resiste esta Biblia, cuando usted resiste esta palabra, cuando usted resiste este evangelio, usted está resistiendo a Dios. Cuando usted trata de anteponer a su iglesia, a su pastor, su doctrina, sus tradiciones que no tienen ningún respaldo bíblico, usted está resistiendo a Dios. Y lo más probable es que tenga que correr, que tenga que huir, que tenga que blasfemar, que se tenga que esconder. Pero aquí está el Espíritu Santo haciendo las mismas obras que en el pasado. Dios está aquí. Dios está aquí. Y claro que yo sé que el Espíritu Santo es más poderoso que el diablo y que el infierno y que todos los diablos juntos. Yo sé eso. Pero la mayoría de iglesias no. La mayoría de iglesias no. ¿Usted no nota que la mayoría de predicadores se la pasan metiéndole miedo a los creyentes? No hable con este, no hable con aquel, ojo con estos, ojo con los falsos, ojo con aquellos. Así no es el Espíritu Santo. ¿Sabe que Dios no es así? No. Dios coge a sus hombres. Dios cogió a esos 12 discípulos, los llenó con el poder del Espíritu Santo y se los soltó al mundo. Ustedes vayan y predíquenle a toda criatura. ¿Sabe qué es toda criatura? Si se encuentran con el diablo, predíqueles esto también. Ese es el evangelio de Cristo. Él no estaba diciéndole a los discípulos, ojo, no hable con los mormones, no hable con los testigos de Jehová, no hable con los brujos, no hable... No. Este evangelio está hecho para predicárselo hasta el mismo diablo. Así de sencillo. El apóstol Pablo dice, por lo cual estoy cierto, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Ese es el evangelio de Cristo. La doctrina de la iglesia no es así.
no le predique a este, no se junte con este, no vaya allá, no escucha. Esa es la doctrina de la iglesia normal, de la tradición. ¿Por qué tanto miedo? A ver, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto miedo? ¿Será que Dios está en la escena? ¿Será que esto es de Dios? ¿Será que es que nosotros sí somos de Dios? Dios les bendiga, que Dios los guíe y Dios les ilumine. Gracias por su atención y hasta la próxima.